Ok, como les decía, el mensaje de hoy se llama la convicción versus la tentación. A ver, vamos a primero que nada definir qué es convicción, ¿verdad? Dentro de muchas definiciones que logré encontrar, que todas apuntan a lo mismo, les voy a dar la definición general. La convicción o la palabra convicción proviene del latín convictio y se refiere al convencimiento firme que una persona tiene sobre algo. ¿Ok? Es más que una simple creencia, ¿ok? Implica que el individuo considera tener razones suficientes, que sean racionales, emocionales o espirituales, para sostener esa idea como una verdad o una idea verdadera. Aunque se parecen, una creencia puede ser más subjetiva o emocional, mientras que una convicción implica una certeza más reflexiva y arraigada. Eso implica de que tú puedes creer algo, ¿ok? Y creer que estás convencido o estás, ¿verdad? Que lo que tú estás creyendo es la verdad. Pero definitivamente una convicción proviene de el material, diría yo, no solamente interno, sino externo, que nos confirma que lo que creemos es cierto. Por ejemplo, nosotros creemos que Jesús no solamente es el Hijo de Dios, sino que vino a la tierra, que fue crucificado, que murió y que resucitó. ¿Por qué tenemos esto no solo como una creencia, sino como una convicción? Bueno, porque no solamente tenemos evidencias históricas con relación a el proceso de crucifixión por parte de los romanos, tenemos los evangelios que son testimonios de personas que vieron, que estuvieron ahí con Jesús, que lo vieron y que testifican pues su vida, ¿no? Y también su resurrección. Aparte de eso, tenemos las profecías que anunciaban que todo lo que Jesús dice o se dice de Jesús, que Jesús vivió e hizo, estaban previamente advertidos en la palabra. Estas cosas no se pueden simplemente obviar, son testimonios muy fuertes que definitivamente las personas que no quieren creer simplemente tienen que optar por creer algo diferente para suplantar esa creencia, pero para nosotros va más allá de una creencia. Para los que estamos en Cristo y hemos experimentado la vida en Cristo, hemos experimentado eh, una relación con el Señor y hemos visto cómo el Señor nos ha dirigido, nos ha dado palabra, nos ha dado algún tipo de comunicación, ¿verdad? Y nos ha confirmado su existencia y su participación en nuestra vida. Esto va más allá de una simple creencia, esto es ya una convicción para nosotros. Sabemos que es cierto, sabemos, es una realidad para nosotros. Algo que también es importante entender es que a nivel conceptual, la convicción es definida como una idea o creencia arraigada, mantenida con firmeza y sustentada generalmente en razonamientos o valores profundos, que guía tanto el pensamiento como el comportamiento. O sea, literalmente ya no es simplemente yo creo que mi equipo es el mejor. No, literalmente yo vivo, ¿cómo se llama? Involucrado en esto, porque para mí es una verdad que trasciende. Es una verdad que hace, con la cual yo me identifico y literalmente me hace ser quien soy. Obviamente, esto se ve en la fe, ¿verdad? Nosotros creemos en el Señor y caminamos y buscamos ser cada día más como el Señor y que el Señor nos hable y nos transforme. Dice acá que suele confundirse con el concepto de creencia, pero es importante distinguir ambos términos nuevamente. Una creencia puede ser provisional y está sujeta a cambio, mientras que una convicción es estable, resistente a la duda y se asume como propia, incluso frente a presiones externas.
Psicológicamente, la convicción se asocia a la motivación, el autoconcepto y la capacidad para actuar en coherencia con los propios valores. O sea, tus valores van de la mano con tu convencimiento de lo que crees. Y esto genera esa convicción. Desde lo filosófico se relaciona, perdón, con la búsqueda de la verdad y la justicia racional o experiencial de las propias posturas. En el ámbito espiritual implica un compromiso profundo con los con los principios trascendentes, propósito de la vida y sentido de pertenencia a algo mayor que el propio ego o el propio yo. Entonces, como vemos, una convicción no es simplemente algo que yo creo y que adopto como una creencia, sino que es algo que me define. Es algo que literalmente no solamente yo me identifico con esto, sino que me forma. Es la que guía mi caminar y el propósito de mi ser. La convicción auténtica nace de la reflexión y la experiencia de vida, el diálogo y la integración de valores personales u objetivos universales. Es una fuerza de dirección y sentido capaz de resistir la inconstancia emocional y la manipulación externa. En suma, la convicción es brújula y ancla, estructura y motor en la construcción de la identidad humana. Creo que esto define muy bien por qué nosotros tenemos que tener al Señor, a su palabra, como nuestra convicción, más allá de nuestra creencia. Porque creencias hay muchas, ¿verdad? Las mismas religiones tienen diferentes creencias. Y eso es lo que sucede. Por eso es que hay eh, diferencias entre sectas o entre denominaciones, porque unos creen una cosa más que otra, o otros creen que lo que los otros creen no es tan importante como lo que ellos creen. Entonces hay diferenciación de creencias. Sin embargo, hay una verdad, hay un espíritu, y nosotros tenemos que tener nuestra convicción en la verdad espiritual que el Espíritu Santo nos transmite, no solamente directamente, sino también a través de su palabra. Ahora, con respecto a la palabra, quiero ser muy enfático en el hecho de que todas las religiones o las, no todas las religiones, porque no todas son cristocéntricas o por lo menos cristianas, pero las religiones cristianas o las denominaciones, inclusive evangélicas o protestantes cristianas, pueden llegar a tener diferentes creencias y todas sustentadas en la Biblia. Y eso es uno de los puntos que me hizo a mí ir directamente a Dios. Porque ¿cómo sé yo quién tiene la razón? ¿Cómo sé yo cuál interpretación o cuál versión o cuál perspectiva es la correcta? Y fue cuando me di cuenta de que si tengo ambigüedad por todos lados, no funciona. Mi fe tiene que ser sólida, tiene que ser certera, tiene que ser segura. Y si yo voy al Padre, yo sé que Él me va a dar la versión de las versiones. Yo sé que Él me va a dar a mí la seguridad de su perspectiva, porque su perspectiva está por encima de las demás religiones o de las demás denominaciones. Yo fui al Señor y le dije, Señor, yo quiero tu versión, yo no quiero la versión de aquí o de allá, yo quiero tu versión, yo quiero que tú me digas y me des y me permitas ver tu perspectiva y no la de los demás, porque no quiero inclinarme hacia un lado o hacia otro, quiero ir hacia ti y quiero seguirte a ti de acuerdo a ti. Y no hay nada mejor que ir a la fuente. Cuando vas directamente a la fuente te da la verdad y dice la palabra que la verdad nos hace libres. No hay dudas, no hay confusión. Por supuesto, eso es lo que todos debimos haber hecho. Eso es lo que todos deberíamos estar haciendo. Porque les puedo decir una cosa con certeza. Si todos estuviésemos en un mismo sentir y en un mismo pensar, no habría confusión,
no habría discrepancia, no habría diferentes versiones o perspectivas, habría solo la perspectiva de Dios. En el cielo, cuando todos estemos unísonos, literalmente ahí no van a haber confusiones. Ahí no van a haber denominaciones, ahí no van a haber diferentes ramas o las que se enfocan más en uno, o las que... No, no, todos vamos a estar bajo el mismo umbral de entendimiento y de conocimiento. Y eso es lo que tiene que suceder aquí también abajo. Pero ¿cómo? Si no estamos en el cielo, muy sencillo, el mismo Espíritu Santo. Para eso envió el Señor el Espíritu Santo, para que nosotros obtuviéramos la verdad de la fuente de la verdad. Y entonces, cuando leemos lo que el autor nos está explicando que él quiso decir o que él quiere decir, todos vamos a entender no la perspectiva de cada quien, sino la fuente directa, porque todos estamos conectados a ella. El problema es que no estamos todos conectados en la misma intensidad, en la misma frecuencia o en la misma cantidad de veces que necesitamos para poder literalmente tener una, un oído ágil, receptivo. eh, Nos cuesta, nos enredamos demasiado, tenemos tanto ruido en nuestras vidas, tenemos tantas agendas, cosas que hacer, que literalmente hace que las cosas se vuelvan complicadas y difíciles de entender. Y es más fácil simplemente acudir a alguien o alguna a fuente que nos dé alguna perspectiva y nos quedamos con esa. No vamos, no oramos y le decimos, Señor, confírmame lo que viene de ti y lo que no viene de ti. Yo me aseguré de decirle al Señor, Señor, yo voy a ti, pero necesito que también cualquier cosa que yo escuche, necesito saber, necesito tener la certeza en mi espíritu de que viene de ti o de que no viene de ti. Quiero que sea el Espíritu Santo el filtro de lo que estoy oyendo, de lo que estoy viendo, de lo que estoy entendiendo y que de una vez me diga si sí o si no viene de ti. Si viene de ti, lléname de pasión, lléname de fuego, lléname de celo, de hambre. Pero si no viene de ti, que yo pueda sentir esa resistencia, que yo pueda automáticamente discernir, esto no es. Y mi dependencia total es en el Espíritu Santo, porque ni yo mismo confío en mi propio discernimiento o en mi propio entendimiento. Yo tengo que estar yendo a Él para que Él me transmita el sí o el no. Y yo tener entonces la certeza, la convicción de que esto verdaderamente es real. Y la convicción me mueve. La convicción es el motor que hace que yo quiera hacer algo. Palabra dice que el Señor hace da el dar como el hacer. Bueno, nosotros literalmente cuando tenemos esa convicción de que el Señor nos está pidiendo que hagamos algo o de que nos está enviando a algún lugar o de que aún si es algo que desafía nuestro entendimiento o nuestra lógica humana, vamos a saber que es del Señor y va. No hay discusión porque tenemos la convicción de ser hijos y obedecer al Señor y de hacer su voluntad y no la nuestra. Dentro de otras definiciones que encontré, por ejemplo, en el caso de tentación, sabemos que es una tentación y no necesita mucha explicación. Simplemente, tentación proviene del latín tentario y se refiere a la instigación o estímulo que induce el deseo de algo, especialmente cuando ese algo es considerado inapropiado, dañino, contrario a principios éticos o espirituales. Es aquel estímulo que te hace desear algo y que va en contra de no solo los principios establecidos por el Señor en su palabra, sino de hasta del espíritu. Va en contra de todo lo que nosotros entendemos como correcto. Aquí es donde entran dos fuerzas.
Y una de las conversaciones que yo estaba teniendo con el Señor hace un tiempo, el Señor me decía, entre más arraigada, entre más sólida, entre más fuerte es tu convicción, es más difícil para la tentación verdaderamente triunfar, porque nuestra convicción se convierte en aquella muralla impenetrable, inquebrantable, que hace que nuestro carácter tenga el poder y la autoridad de decir no. Podemos reconocer que las tentaciones son atractivas, por favor, hablemos las cosas como son. Yo creo que a nadie en la historia de la humanidad le ha caído la tentación de tomar cloro o de prenderse fuego con gasolina, ¿verdad? Ya con las personas que lo han hecho, pues obviamente lo hacen influenciadas pues por demonios, pero en su sano juicio ninguna persona va a hacer algo que sea contrario a las reglas de moralidad, a menos de que esté siendo atraído, de que esté siendo manipulado, de que esté siendo estimulado o inducido a caer en esa tentación. Y la tentación requiere un estímulo, tanto visual como en el paladar, ah, eh, es- por mucho entra por la vista. A Eva, recordamos, en la primera de las tentaciones, Eva vio el fruto y lo vio atractivo, lo vio comestible, lo vio rico, y dijo, hey, no se ve mal. Probablemente si lo hubiera visto con espinos o si lo hubiera visto podrido o con gusanos, hubiera dicho, no, gracias. Pero nunca he visto yo que una tentación no sea atractiva a nuestra naturaleza humana. A mí me ponen chocolate y yo caigo, porque mi convicción todavía no es fuerte en ese ámbito. Estoy luchando por ser fuerte en el ámbito del chocolate. Pero les soy honesto, yo veo chocolate y no puedo ni pensar. Ya el chocolate ha tomado control de mi mente y ya me lo empiezo a saborear y ya caí, ya crucé la raya. Mucho antes de tan siquiera pensar, estoy siendo tentado para comer chocolate, ya caí. Y algo que quiero que entendamos es lo rápido que es que una tentación nos estimule mental, emocional, físicamente, en cualquiera de los ámbitos, para que caigamos a ella. Es tan rápido, es en microsegundos. Y por eso es que es tan importante que nosotros construyamos una solidez en nuestra convicción de lo que verdaderamente es bueno, de lo que Dios busca de nosotros, de lo que Dios necesita de nosotros. No que Dios realmente necesite algo, pero a lo que me refiero es para nuestro propio bien. Él quiere que nosotros estemos fuertes, estemos con un convencimiento y una convicción fuerte para que no nos caigamos ante cualquier cosa. Vamos a estudiar hoy. Primeramente vamos a entrar en unas escrituras que nos van a ayudar un poquito a entender algunas ideas de convicción. Por ejemplo, vamos a ir ahorita a Hebreos 11:1 para empezar con la palabra. Adelante, Carmencita. A menos de que yo creo que perdimos a Carmencita. Sí, la perdimos. Ok, vamos a ver, ya viene de vuelta. Ya viene de vuelta Carmencita. Démosle un segundito porque yo sé que va a querer leer. Hebreos 11:1 es una escritura Era que para nos... Carmen, pero salió. No, no, ya regresó Carmencita. Vamos a leer Hebreos 11:1. ¿La tienes? Gracias. Sí, claro, es que se fue la luz y se me Tranqui. desconectó el router. Ah, bueno, Pero no te listo, aquí preocupes. estoy Dale. lista. Sería así. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén.
A mí me encanta esta escritura porque verdaderamente va al grano con respecto al tema. Literalmente la fe es la certeza. Cuando uno tiene certeza, ya no hay espacio para la duda. Por eso yo le decía al Espíritu Santo, Estoy leyendo. yo por eso le decía al Espíritu Santo que yo quería que Él fuera mi, digámoslo así, mi filtro para yo tener esa certeza de que lo que estoy leyendo, de que lo que estoy entendiendo proviene de Él, ¿verdad? Y eso alimenta mi fe. Entonces dice acá, la fe demuestra, bueno, perdón, dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros, el Señor nos está llevando como iglesia a caminar no por vista, sino por fe. Pero ¿cómo vamos a caminar sin vista? No dependiendo de lo que vemos, sin convicción. No se puede. Todos los días yo me enfrento a cristianos que dicen confiar en Dios, pero tienen miedos. Tienen miedos. Hay un miedo de algo. Que se metan los ladrones, que, ¿cómo se llama? Que si, que me van a robar el carro, que me voy a enfermar, que lo que sea. Y pueden ser tan naturales y tan realistas y tan normales que no nos estamos dando cuenta de que no tenemos convicción ahí. Porque si nuestra convicción es la fe y la confianza en el Señor, si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? ¿A quién temeré? Dice la palabra. Y no nos dice el Señor, y la palabra misma, 365 veces, no temáis. Entonces, cuando nosotros manifestamos una fuga de fe, significa no tenemos convicción, porque no estamos viviendo en lo que no se ve, estamos viviendo en lo que se ve. Y ojo que el Señor está llamando a su iglesia a vivir no por vista, sino por fe. ¿Tienes certeza? ¿Tienes convicción? No estoy diciendo dejen las puertas abiertas para que se metan los ladrones, pero estoy diciendo no hay por qué temer siempre y cuando todo está bajo el control del Señor. Todo. Y si tú cumples con lo básico, con lo que tienes que cumplir, ¿verdad? Y estás confiando en el Señor, todo va a estar bien. Entonces, yo les doy un ejemplo. Si yo digo, yo confío en el Señor, pero usted ve la puerta por dentro y tiene 35 candados y cadenas y un montón de cosas de seguridad. ¿Realmente estoy confiando en el Señor o me estoy engañando? Se los digo porque a mí el Señor me confrontó en una situación similar. Hace un tiempo, y yo he contado ya esta historia varias veces, cuando mi esposa quería quedarse con el chiquito, ¿verdad? Quería salirse del trabajo para quedarse en casa y nosotros estábamos en una posición financiera en la que dijimos, o sea, yo personalmente, en el momento en el que ella me lo dice, inmediatamente mi cabeza se va a los números y yo sabía que no nos daban los números y prácticamente era vivir con $40 al mes. Eso era todo lo que nos sobraba. Y yo me puse ansioso, me puse estresado, empecé a manifestar lo que probablemente es normal para el ser humano en una situación como esa, pero lo que a nivel espiritual refleja que no hay confianza, que no hay fe. Así de sencillo. Jerry, pero es que de ahí, ¿cómo se puede? No, 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 no. O somos o no somos, o estamos o no estamos. No podemos decir, tengo fe y me estoy muriendo del estrés y me estoy muriendo de la ansiedad y me estoy muriendo del miedo y me estoy... Así no funciona, iglesia. Y la Biblia nos lo dice. Es la certeza, es la convicción. Usted no lo está viendo, pero sabe que lo tiene. Usted está viviendo una realidad no visible. Pero si nosotros dependemos de vivir solo en lo visible, ¿cómo rayos vamos a poder ser una extensión del reino de los cielos que es invisible?
Es tiempo de que empecemos a vivir sobrenaturalmente, iglesia, y dejemos de dependencias naturales, porque no pueden, las dos cosas no funcionan. O sos o no sos, o estás o no estás. Y tenemos que ser nosotros mismos nuestro propio juez, nuestro propio control de calidad. ¿Estoy realmente confiando en Dios? A mí el Señor me lo dijo, Jerry, no confíes en mí. Y yo me quedé asustado porque vi que el Señor, donde yo estaba todo ansioso y yo buscando ver en rótulos de un trabajo de noche o ver cómo producía yo más dinero, y el Señor me dice, no confías en mí. Y yo me asusté, yo le decía, Señor, yo confío en ti. Me dice, no, porque estás ansioso, porque estás preocupado, porque estás pensando en el dinero que no vas a tener y el que te va a faltar. No estás pensando en mí, de que yo voy a ser tu proveedor, de que nada te va a faltar en mí, aunque no lo veas. Y es cierto, tuve que confesar, Señor, tienes razón, me estoy engañando. Yo digo por un lado que sí yo confío y por el otro lado estoy hecho un caos. No, no más mentiras. Señor, perdóname por no confiar en ti. Perdóname porque reaccioné humanamente, porque reaccioné normal como cualquier ser humano reacciona en su carne. Pero yo declaro que confío en ti. Yo declaro que no dependo de lo que ven mis ojos. Yo declaro que nada depende de mí. Yo no dependo de esta empresa, ni de aquella otra, ni de aquella otra. Yo dependo de ti. Y ahí mismo nació mi convicción de confiar en el Señor. Y así, a lo terco. Y podrán venir y decirme, pero Jerry, y yo voy a decir, no, no. ¿A dónde está el horno de aceite? ¿A dónde están los leones? Tírenme, pero no. A ese nivel tenemos que llegar, iglesia. A ese nivel. Vamos a Primera de Tesalonicenses 1:5. Dice así, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Amén. Esta versión lo dice así. Dice, am, pues cuando les predicamos las buenas noticias, no solo fue con palabras, sino que también con el poder, con poder, pues el Espíritu Santo les dio plena convicción de que lo que decíamos era verdad. Vean lo hermoso. Ahí es donde podemos ver un ejemplo claro de una conexión entre hermanos espiritual. Uno viene y predica, no predica en sí mismo, predica lo que el Espíritu Santo le dice y los otros se dan cuenta de que es el poder del Espíritu Santo hablando, automáticamente les da convicción de verdad. Y la convicción es lo que hace que usted y yo seamos inamovibles. Literalmente es una convicción auténtica porque proviene del Espíritu Santo. Vamos a irnos ahora a Romanos 14:22. Tienes tu fe, tenía para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Amén. Dice, tú puedes tener la convicción, esta versión me gusta también porque dice, tú puedes tener la convicción de que está bien hacer ciertas cosas, pero mantén esa convicción entre tú y Dios. Bendito aquel que no se siente culpable por hacer algo que considera correcto. Y esto es importante porque cuando el Señor te da convicción, cuando tu convicción, cuando tu entender y tu saber proviene del Señor, crea una convicción en nosotros. Y nos vamos a dar cuenta de que el mundo va en un completo carril opuesto. Y hablar a veces lo que el Señor nos pide que hablemos es difícil, porque no todo el mundo lo va a ver con buena cara, lo va a ver con buenos ojos.
Pero si el Señor nos está enviando a decir, ¿verdad? Lo que Él quiere que digamos, y nosotros sabemos que el Señor tiene la razón y en Él está la verdad, vamos a tener que hacerlo. Y no podemos sentirnos culpables, porque nuestro deber no es para con la persona que está en error. Nuestro deber es cumplirle al Señor su voluntad. Es indispensable que entendamos que la convicción tiene una enorme dimensión a nivel personal, un enorme compromiso con nosotros de actuar conforme a la voluntad del Señor, pero tenemos que entender que esto va más allá de lo que nosotros creamos que es correcto o incorrecto. Porque de nuevo, el Señor es el que va a ir construyendo nuestro entendimiento y nuestra perspectiva. Y cuando nosotros sabemos que es Dios el que nos está diciendo algo y nos lo confirma y nos está pidiendo que actuemos en cierta manera, no debería haber ningún tipo de duda, no debería haber ningún tipo de eh, retraso, ¿verdad? Con respecto a esto. Vámonos a Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No sé si Amén. quiero que lea a los otros o solo No, están los. no, Ok. está bien. Estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tiene la verdad absoluta. Y Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De hecho, vean qué interesante. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, perdón, y de juicio que viene. Está hablando no solamente de cuando iba a venir el Espíritu Santo, que les llegó a ellos en Pentecostés. Está hablando también de nuestro diario vivir. A nosotros nos convence de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es justo, de lo que no. Y también cuando hay juicio. ¿Cómo juzgar? ¿Cómo juzgar desde la perspectiva de Dios, verdad? No desde la perspectiva nuestra, que es muy diferente. Ok, vamos a irnos a un personaje para tratar de entender un poquito. Vamos a leer la historia de Daniel, porque es una de las historias, es una de las muchas historias que la palabra tiene donde hay un altísimo nivel de convicción. Daniel es un personaje que no comprometió su fe ni su convencimiento de Dios por nada. Y esto verdaderamente nos ayuda a entender el nivel de convicción que nosotros deberíamos tener hoy, ya. Recordemos que en aquella época ellos habían sido, ¿verdad?, exiliados en Babilonia. Daniel había sido exiliado a Babilonia junto junto con todo el pueblo de Israel prácticamente. Entonces vamos a leer ahorita, para ir viendo un poquito el contexto, Daniel 6:2-3. Ujú. Ajá, Dice así. Y sobre ellos, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo reino. Yo busqué amén, la palabrita sátrapas por aquello, porque yo tampoco tenía como mucho conocimiento que era. Dice que sátrapas eran gobernador o virrey de la provincia de persa o babilónico, y que el término proviene de protector del reino, que tenían el poder administrativo, judicial, recaudador de impuestos y mantenían el orden. muchas gracias, Carmencita, excelente. Con No, no, gusto. definitivamente podemos ver algo, denotamos algo. Ok, Dios permitió una realidad en ellos y era el hecho de que ellos, por la desobediencia de Israel, fueron exiliados. Ok, pero Dios ve los corazones de las personas. Y vean que Daniel, a pesar de la tormenta, a pesar de estar siendo exiliado, ya Dios pone gracia delante de él. Él, como representante de Dios,
Daniel iba con un respaldo muy grande, tanto así que incluso los pusieron por encima de otros. Algo similar como lo que vivía José, que a pesar de José estar viviendo situaciones difíciles, él al mantenerse fiel a Dios y al mantenerse con el Señor en medio de la tormenta, él recibía honores, él recibía, ¿cómo se llama? Autoridades, ¿verdad? Y esto es importante que lo entendamos, porque a veces nosotros vemos las situaciones que estamos pasando y creemos que es un castigo. No necesariamente. Puede ser entrenamiento, puede ser también preparación, puede ser que Dios quiere ver tu corazón en medio de la tormenta, a ver si realmente todo lo que has dicho que crees y que todo lo que habla tu boca realmente se manifiesta verdadero. Nuestra fe tiene que ser probada. Y en este caso, la fe de Daniel es probada y es honrado. Literalmente, este, no solamente Dios le da capacidad a él, sino que también Daniel literalmente tiene una buena perspectiva delante de los ojos del rey y lo ponen al frente del gobierno, igual que José. Entonces, indiferentemente de la circunstancia que estés viviendo, Dios puede glorificarse en medio de esos momentos. Dios puede glorificarse. El tema es, ¿cómo estás tú? ¿En qué estás tú? ¿Estás más preocupado por la situación o estás más preocupado por la presencia de Dios en medio de la situación? La situación tiene que volverse algo irrelevante. Y yo sé que es difícil, sé que es duro, pero es un cambio de mentalidad, porque no hay situación que sea más grande que nuestro Dios. Y si Dios está permitiendo, teniendo el control de todo, Él está permitiendo la situación, es porque Él anda buscando algo. Él está buscando algo de ti. Él está buscando crecerte, que desarrolles un carácter, una convicción sobre Dios en medio de la situación que estés viviendo. Es muy fácil no creer, es muy fácil que nuestros ojos se pierdan en el momento, en la situación, pero nosotros tenemos que constantemente retarnos. ¿Cómo está mi convicción con respecto a la fe? ¿De qué se trata mi fe? ¿Hasta dónde llega mi fe? Vamos a leer ahora Daniel 6, 4, 5. Dice, los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar motivo alguno o falta, porque él era fiel y ningún error ni falta hallaron en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Vean qué interesante. Algo que me encanta es el hecho de que Daniel hacía las cosas bien, servía y honraba a sus líderes. Y tanto es así que cuando viene la conspiración en su contra, no encontraron nada. ¿Con qué tumbarlo? Hoy los políticos, todos tienen techo de vidrio y a todos les sacan algo. No hay integridad, no hay honradez, no hay temor de Dios. Pero nosotros como cristianos, a pesar de nuestros errores, porque los tenemos que vivir nuestra vida entendiendo que nuestra convicción es servirle a Dios y complacer a Dios y obedecer a Dios. Por ende, todo debería ser en rectitud. Y eso hace que aquellos que vayan a querer hablar de nosotros, hablarán, pero no tienen nada en contra nuestra. No pueden sacar nada en contra nuestra. Entonces, lo único que les quedaba por hacer era conspirar contra su fe. Y fue una movida muy sucia que después les dispara a ellos de vuelta. Pero veámosla, de hecho, ¿cómo se llama? En Daniel 6, 8 y 9. Ahora pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto
y la prohibición. Curiosamente, a mí me hace gracia que el rey Darío firma esto sin cuestionar el daño que pudo haberle ocasionado a otras personas que tal vez tenían otro tipo de creer, ¿verdad? Entre ellos Daniel. Pero como se lo vendieron como un asunto de sumisión y de rebeldía, ¿verdad? O eres sumiso a la voluntad del rey, sea cual sea, o eres rebelde. Y por ende, Darío lo firma. Pero vemos que luego en el capítulo 6 10 12 vamos a ver, si gustas puedes leerla, vamos de una vez. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Al 12. Dice, Sí. se juntaron entonces aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Amén. Fueron de chismosos a acusarlo. Pero vean lo interesante, ellos sabían que él oraba 3 veces al día. Ajá. Entonces sabían cuándo agarrarlo, porque sabían que él, su convicción era orar indiferentemente del edicto. Ahora quiero que vean la actitud de Daniel. ¿Qué es lo que hace Daniel ante la adversidad? Inmediatamente lo que siempre hace. Dice aquí que él hizo lo mismo que hacía. Se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta con las ventanas abiertas. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. ¿Y qué? Dando gracias al Señor. Entonces, como los funcionarios ya sabían la costumbre de él, simplemente estaban esperando, ya va a orar, entremos. Perdón, Jerry, me faltó un pedacito del 12. Lo leo. Dale, dale. No, no has confirmado un edicto ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones. Y respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Y literalmente, vamos de una vez al 16 para entrar en la noticia. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaron al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, perdón, él te librará. Él Vean te qué libre, interesante, qué él te libre. interesante. Hasta el mismo rey reconocía al Dios de Daniel. Y Sabía el poder que tenía. sí, y él no, a ver, él no se echó atrás en su rey, en su ley, ¿verdad? Sin embargo, yo quiero destacar algo. La convicción de Daniel era, si tengo que morir por mi fe, muero por mi fe. Es más, yo les ayudo a armar la hoguera si quieren. Y yo creo que eso nos ayuda a entender el nivel ¿cómo se llama? El nivel de determinación, el nivel de convicción que él tenía. De que su vida no era ni siquiera una razón para dudar o para negar o para comprometer su vida, en su vida. Entonces lo arrojan a los leones, ¿verdad? Em, Leamos el 6 19 28. Vamos a ver quién lo tiene. 19 28. Adelante, Ligia. Dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo.
Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Qué impresionante ver. Toda la historia comienza con la convicción ¿cómo se llama Daniel? Daniel pudo haberse sentido tentado perfectamente para salvar su vida y decir, no, hey, ¿verdad? Si hicieron esta ley, ¿cómo se llama? De ni modo, me tengo que someter, ¿verdad? Y aquí quiero ser muy enfático, iglesia, porque la iglesia fue sometida a una prueba muy fuerte hace unos años a nivel mundial. Y la iglesia, en su vasta mayoría, falló esa prueba. Y esto no es para ofender a nadie, para entendernos, para vernos en el espejo, para entender que no estamos al nivel al que deberíamos estar. Y parte del mejorar es también entender lo que no está bien y corregirlo. Cuando fuimos confrontados ante una nueva realidad, ¿cuántas personas se fueron a orar para ver qué decía el Señor? ¿Qué instrucción daba el Señor con respecto a lo que estaba pasando a nuestro alrededor? ¿Cuántas personas no dudaron seguir el edicto? Eso pasó hace 4 años, 5 años, y la iglesia falló la prueba. Y esa prueba fue puesta para que la gente, tal vez en el momento no, porque yo recuerdo gente de la iglesia, gente de la iglesia, que criticaba a la gente de la iglesia, que criticaban a los que no estaban siguiendo el edicto, a los que no estaban sometiéndose a las órdenes sociales. Y fuimos burlados, fuimos atacados, fuimos insultados, fuimos llamados de todo. Los que dijimos no, nos dijeron de todo, hasta en nuestras propias familias. Y nuestra convicción no solamente estaba en lo que el Señor nos dijo. 4 o 5 años más tarde, el Señor nos ha probado y nos ha confirmado de que teníamos la razón, de que hicimos lo que teníamos que hacer y que fuimos obedientes y que resistimos todas las presiones sociales y que pasamos la prueba. Aquellos que no pasaron la prueba, muchos ya no están con nosotros. Muchos están con problemas. Muchos van a estar con problemas. Y esto es un claro ejemplo
traslapado a una realidad natural actual. Vean que el solo sencillo hecho de una convicción en contra de una ley, en contra de un mandato que parecía ser justo, que parecía ser correcto, pero que en realidad traía algo por detrás. Había engaño, había maldad, mala intención por detrás. Y aquí ni el mismo rey lo cuestiona. Ni el mismo rey cuestiona eso. No fue como que Darío dijo, un momentito, ustedes me están pidiendo que yo firme un edicto que va a afectar a ciertas personas que tienen otras creencias. Darío no pensó en eso. Darío simplemente dijo, hey, no, a mí me tienen que obedecer, diga lo que diga, haga lo que haga. Y Daniel simplemente fue, oró, dio gracias a Dios y dijo, lo siento mucho, pero para mí no es negociable. Mi fe, mi convicción no es negociable. Iglesia, ¿cómo está tu convicción hoy? ¿Aprendiste de la prueba hace 4 o 5 años? Si vuelve a suceder y te vuelven a decir que es obligatorio y que es lo correcto y que si no lo haces estás loco o loca, vas a ir a buscar l- la dirección de Dios antes de la dirección de los demás. Antes de que lo que las masas digan que hay que hacer, ahí es donde vamos a ir, como borregos al matadero. Y recuerdo ejemplos clarísimos, clarísimos. A mí me veían como el bicho raro. Y no hay nada que me haga sentir hoy más feliz, porque les voy a ser muy honesto, fue muy difícil, fue muy duro. Para nosotros que el Señor nos habló y que nos dijo, no, fue muy duro. Fue muy duro sentir a todo el mundo en contra nuestra, burlándose de nosotros, diciéndonos cosas, llamándonos nombres, para que 3, 4 años más tarde salga a la luz todo lo que el Señor nos estaba protegiendo. Iglesia, necesitamos una convicción total y absoluta proveniente del Espíritu Santo. De lo contrario, no podemos creer en todas las voces. Ya no podemos creer en las instituciones. Ya no podemos creer en los gobiernos. Ya no podemos creer en nadie. Es más, no me hagan caso a mí. Vayan al Señor, oren. Porque si usted ora y el Espíritu Santo le habla a usted, usted y yo ahora tenemos algo en común. Su voz, su dirección. Vamos a estar en un mismo sentir. No puede ser posible que hayan tantas iglesias, tantas denominaciones y tantos sentires. Vamos a irnos ahora a Daniel 2:22. ¿Quién tiene esa? No sé si está dentro del... No lo puedo leer, pero espera. ¿La tienes? 22. Yo creo que no la puse, ¿verdad? No, Ok, my bad. Daniel 2:22. Daniel 2:22. Ok. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque él está rodeado de luz. Por favor, léamelo otra vez. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque él está rodeado de luz. El Señor conoce todos los misterios, todos los secretos, todo lo que se está tramando en la oscuridad, en lo oculto. Él todo lo conoce.
No hay absolutamente nada sobre la faz de la tierra que Él no sepa. No es lógico ir donde Él a pedirle discernimiento, entendimiento. Y les digo una cosa, no es lo mismo conocimiento que entendimiento. Hay gente que conoce escrituras pero no las entiende. Y necesitamos entendimiento. Una iglesia sin revelación para mí es una iglesia que camina a ciegas. Porque la revelación es tan sencillo como que Dios nos está permitiendo ver su perspectiva. Y cuando nosotros vemos con los ojos de Dios, permea tan poderosamente en nosotros que crea convicción. Daniel tenía esa convicción. Daniel sabía quién era Dios. Pero lo vemos que Daniel oraba todo el tiempo, ¿verdad? 3 veces al día, pero yo estoy seguro de que Daniel pasaba hablando con Dios todo el día. Muy de calladito, pero pasaba orando con él todo el día. Ok, vamos a las últimas dos personas. Vamos a Abraham, Génesis 22, 6, 8. Voy. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombres de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo, mientras caminaban juntos. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Ustedes se pueden imaginar esa escena. Y se pueden imaginar a Abraham, la clase de convicción que tiene que tener para llevar a su hijo a un altar donde Dios le pide que lo sacrifique. ¿Ok? Evidentemente y humanamente él no quería hacer eso. Y él probablemente estuvo tentado todo el camino allá para ver, inventarse algo y decirle al Señor, Señor, hagamos otra cosa o mátame a mí o cualquier cosa. Sin embargo, su convicción de obediencia era incuestionable y él lo hizo. Llevó a cabo las órdenes del Señor tal cual. Y cuando su propio hijo le dice, papá, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el del sacrificio? Yo me imagino que parte de Abraham estaba dividido en el hecho de que, hijo, eres tú, ¿verdad? Y la otra parte era la esperanza de que Dios salvara la tanda, de que Dios les proveyera de algo. Entonces él estaba probablemente dividido entre ser obediente y cumplir esa tarea tan dolorosa, pero también en la esperanza de la salvación que su Señor le podía dar. Él sabía que Dios podía darle un cordero, él sabía que Dios podía abrir una puerta, él sabía que Dios podía darles una salida, pero eso no quebró en ningún momento su convicción de ser obediente. Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Y Dios lo hizo. Ahora vamos a Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis docelas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Tenemos acá una historia, la de Esther, para los que no la han leído o no la conocen bien, es lindísima, se las recomiendo. Es una historia en donde similar a la anterior con Daniel, se crea un edicto para literalmente, con la oscura intencionalidad de dañar, ¿verdad? De exterminar al pueblo judío. Y Esther, ¿verdad? Como reina, ella se da cuenta de esto y en lugar de ir inmediatamente a suplicarle al rey, ¿qué es lo que ella hace? Ella va al Señor
Y no solo va al Señor, ¿verdad? Ella lanza una solicitud de ayuno y de oración, ¿verdad? Ve y reúne a todos los judíos que estén en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo, todos en un solo sentir, en un solo pensar. Entonces, aunque es contra la ley, voy de nuevo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Vean la convicción con la que Esther no solamente, primero, busca al Señor, segundo, está convencida de que va a romper la ley y si tiene que morir haciendo lo correcto, lo va a hacer. Iglesia, yo creo que se avecina, se avecina un tiempo para el cual el Señor está levantando a su iglesia de un despertar, de un letargo, perdón, de un dormitar más bien, muy profundo. La iglesia lamentablemente ha estado tan metida en el ámbito natural que aprendió a ver todo naturalmente y a ser natural y no espiritual. Y desafortunadamente nuestra naturaleza humana no nos ayuda. Vivimos en territorio enemigo en donde todo este tipo de confabulaciones se hacen en contra nuestra, no solamente a nivel político, no, es que vivimos en territorio enemigo, iglesia. Por todos lados hay tentaciones, por todos lados hay situaciones de necesidad, por todo lado hay padecimiento. Pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Usted entiende quién es usted como iglesia? Usted no es solamente un creyente, ¿cómo se llama? Haciendo su cuota de fe del día. No. El problema es que a veces nos vemos en el espejo y decimos, yo con esta edad o yo, en el caso mío, sin pelo. No. Dios va a transformar su iglesia. Dios va a transformar. Cualquier cosa que usted crea que es un impedimento, Dios no lo ve así. Lo que Él quiere es una convicción tan fuerte que indiferentemente de cualquier tentación de tirarnos atrás, de disimular, de negar, de decir, no, sí, es que es la ley, de ahí. Porque no hay ley más grande que la obediencia a Dios. Aquí vemos dos ejemplos clarísimos en donde leyes se establecieron en contra de la voluntad de Dios y sus seguidores estuvieron totalmente anuentes a perder la vida si era necesario por lo que era correcto, porque esas leyes fueron creadas precisamente, precisamente para ir en contra de la voluntad de Dios. Hoy vivimos en un mundo oscurecido, totalmente oscurecido y tomado por la maldad. Lo único que sostiene este mundo es el Espíritu Santo. Y es lo que sostiene su iglesia. Pero el Espíritu Santo nos está llamando a despertar a un nivel de convicción, nos está despertando para llevarnos a aguas profundas, aguas desconocidas, para muchos de nosotros desconocidas. Y es tiempo de que realmente tengamos la convicción que derrota la tentación. Es tiempo que tengamos la convicción que nos hace, nos determina. Cuando usted, por ejemplo, es un soldado de alto rango y usted se pone su uniforme, usted no solamente está representando el rango que acarrea, está representando al país, está representando a las altas esferas de las autoridades de ese país y el ejército de ese país. Usted representa ese país. Usted y yo representamos el reino de los cielos. Y si eso
no los hace caerse de la silla, no sé qué lo puede hacer. Usted entiende que usted es representante de Dios aquí en la tierra y que la razón por la que usted cree y para la cual usted cree no solo es para conocerlo a Él, es para evidenciarlo a Él. Es para que a través de usted Cristo sea visto y Cristo sea conocido. No solo por lo que hablas, no solo por tu comportamiento, sino por la forma en la que eres, actúas, caminas, piensas, cómo te muestras en las circunstancias. Si de ti sale sabiduría, paz, calma, mansedumbre, o si de ti sale caos por cualquier cosa, si de ti sale envidia, si de ti sale yo quiero, yo quiero, yo quiero, si de ti sale palabra del Espíritu. Si tú eres de los que piensan primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo solía ser así. Yo solía ser así. Y lo recuerdo claramente. Tuve que ir a vivir en Estados Unidos para darme cuenta. Y me enseñaron a dar, no a recibir. Pero nosotros todos somos de dar, porque nos gusta dar. Hay personas que les cuesta mucho recibir y les es muy fácil dar. Pero todo esto, el Señor lo tiene que moldear a su imagen, moldear a su estilo, moldear a su perspectiva, para que entonces ya no seamos nosotros los que son vistos, los que se lleven la gloria, sino que sea el Señor. Este es el mensaje que les traigo para el día de hoy y espero que les sea de tanto provecho como lo fue para mí, porque definitivamente el Señor me confrontó con relación al tema de la convicción y de cómo vencer la tentación por medio de la convicción. Pero si no tenemos convicción, tenemos que buscarla. Y la manera de buscar la convicción es en la presencia. Así que Dios los bendiga y espero que les haya sido de mucha bendición.